Dos fuerzas verticales se aplican a una viga con la sección transversal que se muestra en la figura. Bueno, ahí está nuestra figura, nuestra sección transversal, fíjese que es una T invertida, ¿no? Y abajo está nuestra viga AD, está apoyada, fíjense que este es un apoyo móvil y este es un apoyo fijo. Determine los esfuerzos máximos de tensión y compresión en la porción BC de la viga. Entonces fíjese que esta es la porción BC. Y me piden los esfuerzos máximos, tanto de tensión como de compresión. Nosotros sabemos que en una viga el esfuerzo se calcula MC sobre I. C, entonces nos toca buscar primero el eje neutro de esta sección. Entonces esta sección tiene algo de especial. Yo puedo ver esa sección desde este eje. Con respecto a ese eje vertical, hay simetría por ambos lados. Luego este es el eje neutro vertical. Sin embargo, el eje neutro horizontal, como hay más material aquí en esta parte, que en esta parte de arriba estará corrido, porque no es simétrica respecto a ese eje horizontal. Entonces este será el eje neutro. Dentro del ejercicio vamos a mirar cómo calculamos ese eje neutro, pero aquí lo que vamos a mirar es, como me piden los máximos esfuerzos en la sección BC, los esfuerzos dependen del momento, dependen del C y del I. Pero fíjese, cuando yo calculo el I, lo calculo de esta sección, pero esta sección es la misma dentro de toda la viga, o sea que ese I es constante, no varía dentro de la longitud de la viga. El C es la distancia del eje neutro al punto más exterior, tampoco varía porque como es uniforme la viga. Entonces, ¿qué es lo único que varía? El momento. ¿Y dónde? Así, a simple vista, ¿dónde están los máximos momentos? En el centro. Entonces lo que vamos es a partir esta viga por la mitad y vamos a calcular ahí el momento flector máximo, porque dependiendo de este momento flector máximo que haya acá en este punto en el centro, dependiendo de este máximo valor voy a encontrar los máximos esfuerzos normales. Bueno, entonces como yo voy a partir la viga aquí por el centro, pero para poder calcular la parte estática me toca tener todas las herramientas. Todas las herramientas son todas las fuerzas. Fíjese que yo no conozco esta reacción A, ni conozco esta reacción D. Ya sabemos que D tiene dos reacciones, una de Y y una de X, por ser un apoyo fijo ahí. Pero como no hay más fuerzas en X, quiere decir que dx vale 0. Entonces, sencillamente las reacciones son ambas verticales. Ahora fíjese, no tengo necesidad de sacar ecuaciones para calcular esas reacciones. Se pueden calcular por lógica. ¿Por qué? Porque las cargas están simétricas, ¿cierto? Y las reacciones también están simétricas. Luego, si hay 30 bajando, ¿cuánto tienen que haber subiendo? 30 también. Luego, ¿cuánto vale A y cuánto vale D? 15 y 15 también, igual que las que van bajando. Y listo, 15 kips acá y D 15 kips ahí también. Bueno, ya están calculadas las reacciones, no tuve necesidad de hacer sumatoria de momentos. Ahora, si yo parto por acá, debo tomar o bien la parte izquierda o bien la parte derecha. Entonces voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre de la partición. Bueno, entonces se corresponde al diagrama de cuerpo libre. Fíjese, partí en la mitad entre B y C. O sea, toda la viga mide 140, la mitad son 70. Y coloqué las dos cargas, la reacción y la carga de aquí de 15 que está puesta a 40 del extremo izquierdo. Y dibujé en azul lo interno. Lo interno es un momento flector que trata de que la viga no se curve. Entonces cuando usted le aplica carga a esa viga, la carga trata de curvarla, pero las moléculas tratan de no dejarse curvar. Recuerde que va a haber equilibrio entre las dos cosas. Y la carga B, que la vamos a ver más adelante, es la carga transversal, se llama la carga cortante. No nos interesa ahorita calcularla. Esta B y esta M se colocan en esos sentidos, así tal cual como están, cuando yo tomo la parte izquierda de la viga. Entonces fíjese que yo tomé esta parte de la viga, la parte izquierda. Y se colocan así si usted toma la parte izquierda.
Bueno, y ahora como necesito es m, el momento interno, lo que hago es una sumatoria de momentos. Entonces, sumatoria de momentos respecto al punto donde corté, al extremo donde corté, igual a 0. O sea, respecto a este punto ahí, en la mitad de la viga. Entonces, ¿qué tenemos si ese es el eje de rotación? ¿Qué tenemos de momentos? Empecemos a calcularlos. La primera sería la carga aquí de 15 kips que está a la izquierda, ¿cierto? ¿Por qué distancia? Por los 70. Entonces 15 kips por 70. Esas 70 son pulgadas, ¿cierto? Positivo o negativo ese momento. ¿Cómo me hace girar la carga de 15 que está en el extremo izquierdo a la viga respecto a este punto? Negativo, ¿cierto? Me la hace girar sentido horario, o sea, negativo. Listo. La siguiente, la nueva carga de 15, ¿cierto? ¿Por qué distancia está esa carga? 30, está a 30. Por 30, esas son pulgadas. Positivo o negativo. Positivo, ¿cierto? Positivo, porque fíjense, si es respecto a este punto que estoy marcando ahí en naranja, ya estamos hablando de esta carga de 15, miren esta carga, pues respecto a este punto me hace girar la viga en sentido antihorario, o sea positivo ese momento. Listo, ¿quién sigue? El momento interno m, y ahora sí puedo igualar a 0. Entonces fíjense, multiplico esto, el primero me da negativo, el segundo positivo, hago la resta, transpongo y obtengo el valor del momento flector en la mitad de la sección BC. ¿Cuánto les da eso? Bueno, ese momento da 600 kip por pulgada. Entonces ya tenemos el valor del momento. Recuerde que la ecuación es que el esfuerzo normal es el momento por el C sobre el I. Vamos ahora a encontrar el I. Pero para encontrar el I primero voy a hallar el eje neutro. Entonces para el eje neutro voy a dibujar la siguiente tabla porque necesito dónde está ubicado el eje neutro respecto a una referencia que yo coloque. Entonces la referencia que yo voy a colocar la voy a colocar de la siguiente manera. Aquí voy a colocar el eje Y y aquí voy a colocar el eje X. ¿A qué altura con respecto al eje X? Entonces voy a hallar esta altura. Este es el eje neutro. Y esta altura la voy a llamar Y barra mayúscula. Esa altura la voy a llamar Y barra mayúscula. Y es la posición donde está el eje neutro. ¿Cómo la vamos a hallar? Entonces vamos a hacer la siguiente tabla. Bueno, entonces lo vamos a conseguir, ojo, Y barra mayúsculo, la Y mayúscula es el centroide de toda la sección transversal. Este que estamos marcando acá, o sea, la distancia desde abajo, desde la referencia, desde el eje X que yo coloqué, bueno, ahí lo colocamos como muy arriba, hasta por acá, donde estará el centroide de toda la sección transversal. Porque hay otro Y acá, otro Y barra, pero este Y barra es minúscula y es el centroide de cada seccioncita. Resulta que para hallar entonces lo que voy a hacer es partir esta figura. Entonces vamos a partir esta figura en varias figuras, sobre todo en figuras conocidas. Figuras a las que yo le pueda hallar el I mediante una fórmula. Y esas figuras son, por ejemplo, este rectángulo y este otro rectángulo. Y entonces puedo llamar a esta figura 1 y a esta figura 2. ¿Listo? Que es lo que he colocado acá, figura 1, figura 2. Esa es una manera. Hay otra manera y es, bueno, de una vez la menciono. Por ejemplo, también puedo hallar el I. Bueno, pero eso no nos compliquemos, hagámoslo solo de esta manera. Bueno, para la figura 1 tengo que calcular el área de esa figura. Fíjense, la 1 de dónde a dónde va. Es un rectángulo, ¿cuánto tiene de base? 3 y de altura 6, o sea 18 pulgadas cuadradas. 6 por 3, 18 pulgadas cuadradas. Figura 1. Esa misma figura 1, ¿dónde está su centroide respecto al eje de referencia que yo coloqué? Recordemos que, borré yo, pero recordemos que el eje de referencia es este. Entonces respecto a este eje de referencia,
¿dónde está el centroide de esa figura que está en amarillo? Como es un rectángulo, estará en la mitad de él. O sea que si tiene de altura 6, estará a 3, pero a 3 desde acá, ¿cierto? Miren, 3 desde acá. Y 2 más para abajo para llegar al eje X. Entonces, ¿qué distancia hay de ahí hasta donde está el centroide de ese rectángulo? 5. Entonces, ese 5 es el que vamos a instalar acá, 5 pulgadas. Obviamente después hacemos la multiplicación, 18 por 5 pues eso da 90, todo el mundo lo sabe. 90, estos serán pulgadas cúbicas, ¿no? Porque pulgadas por pulgadas cuadradas me da pulgadas cúbicas. Listo, exactamente el mismo procedimiento, pero ahora para la figura 2. Entonces la figura 2, ¿qué tipo de figura es? Un rectángulo. Entonces vamos aquí a sombrear el rectángulo de la figura 2. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Entonces, ¿cuánto tiene de base toda esta distancia? Que arriba serán 3 por 4, 12, 3 por 3, 9, perdón, 9 de base. ¿Y cuánto tiene de altura? 2, 9 por 2, 18 también. Fíjese que nos dio lo mismo, 18 pulgadas cuadradas por el y barra de esa figura. Entonces, por ser un rectángulo, estará en la mitad de él, ¿cierto? Acá en la mitad. Pero mirada desde el eje X, ¿qué distancia hay de esa línea desde el eje X? 1, una pulgada. Entonces acá va por 1 pulgada. Y entonces aquí, ¿qué nos da? 18 pulgadas cúbicas. Y ahora hago la sumatoria de las áreas. ¿Cuánto me da la sumatoria de las áreas? 36, 18 más 18, 36, o 18 por 2, 36 pulgadas cuadradas. Ahora hago esta sumatoria acá. 18 y 90, entonces nos da 108 pulgadas cúbicas. Y ahora aplico la ecuación. Entonces el y barra de toda la figura es igual a sumatoria de A por los y barra minúscula, ¿no? O sea, este valor dividido, entonces 108 pulgadas cúbicas, dividido en ¿cuánto? En 36 pulgadas cuadradas. Fíjese las unidades. ¿Cuánto me da el y barra mayúsculo? ¿Cuánto? 3 pulgadas. ¿Qué quiere decir ese 3? Entonces, desde el eje de referencia que yo tomé, fíjese que está en donde, en la base de la figura, ¿cierto? Está acá el eje de referencia. Desde ahí tengo que, ¿qué? Tomar 3. Ascender 3 pulgadas para encontrar a esta línea azul. ¿Quién es esta línea azul? El eje neutro. El eje neutro de la sección transversal. Y recuerde que ese eje neutro es lo más importante para calcular los esfuerzos, ¿no? Para posicionar dónde están los esfuerzos máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces ahora que ya tengo el eje neutro, ya puedo hallar el momento de inercia de esa sección transversal, cuya sección transversal es una T invertida. Entonces, ojo cómo vamos a hallar el momento de inercia de la sección transversal. Bueno, entonces el momento de inercia de esa figura la voy a calcular como la suma de dos momentos de inercia. El momento de inercia de esta figura, ¿qué es la figura qué? 1, y el momento de inercia de esta otra figura, que es la figura 2. Ojo, voy con el primero, momento de inercia de la figura 1. Como la figura es un rectángulo, ya sabemos que la fórmula para hallar el momento de inercia del rectángulo es 1/12 de la base. ¿Quién es la base de ese rectángulo de la figura 1? ¿Cuánto vale la base de ese rectángulo de la figura 1? 3. Entonces 1/12 de la base, 3 pulgadas, por la altura. ¿Cuánto vale la altura de ese rectángulo? 6 pulgadas, 1/12 de la base por la altura al cubo. Pero, ojo, fíjense en una cosa. ¿Dónde está el centroide del rectángulo? Vamos a llamarlo X2'. Les pregunto, ¿el eje del centroide del rectángulo coincide con el eje del centroide de toda la figura? No. Cuando no pasa eso, hay que adicionarle aquí al momento de inercia un valor. Se llama el teorema de ejes paralelos. Y el teorema de ejes paralelos dice que hay que adicionarle el valor de el área por la distancia al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el área de ese rectángulo?
18 pulgadas cuadradas. Entonces aquí vamos a cambiar esto por 18 pulgadas cuadradas. Estamos hablando del rectángulo 1. 18. 3 de base por 6 de altura. Por esta distancia, ojo, esta distancia que voy a elevar al cuadrado es la distancia entre los dos ejes neutros, entre el eje neutro de toda la sección transversal y el eje neutro de la figura que le estoy calculando el momento de inercia. Luego, ¿cuánto ustedes deducen que es esta distancia, Michi? Desde acá hasta acá. ¿Cuánto es esa distancia? A ver, fíjense, como es un rectángulo, de acá a acá hay 3, ¿cierto? De ahí hay 3. Y desde arriba hasta el eje neutro, ¿cuánto hay? Si el eje neutro, habíamos dicho que estaba ¿a cuánto? A 3, pero a 3 desde abajo, ¿sí o no? ¿Todo cuánto tiene de altura? 8. O sea que ¿cuánto hay desde arriba? 5. Al eje neutro, estamos haciendo cuentas al eje neutro. Desde arriba al eje neutro hay 5. Desde abajo al eje neutro hay 3. Y ahora sí, ¿cuánto es la distancia que nos falta ahí entre los dos ejes? 2 pulgadas. Entonces, estas 2 pulgadas van al cuadrado, ¿no? Y listo, quedó el momento de inercia de la figura 1, más el momento de inercia de la figura 2, exactamente lo mismo, un doceavo, por ser un rectángulo, la figura 2, entonces por ser este rectángulo, un doceavo, de la base de esa figura, ¿cuánto es la base del rectángulo? 9, ¿no? 9 pulgadas, la base por la altura, 2, pero la altura va al cubo, más área, ojo, bueno, miremos, el centroide de esa figura es el centroide del rectángulo, ¿cierto? Está a 1 desde abajo, desde esta última línea. Y la distancia de la línea verde, llamémosla x2', la distancia desde x2' hasta x', ¿cuánto es? 2. Entonces, el área de la figura 2, ¿cuánto es? 2 por 9, 18 también, ¿no? Dijimos que 18 pulgadas cuadradas por esa distancia que son 2 pulgadas a por d cuadrado. Y listo, con esto ya tenemos el momento de inercia de toda la figura. Bueno, aclaro que esa última distancia, aquí la mostramos en el dibujo, de acá a acá hay 1. Y ahí están mostrados los 3 que hay de acá hasta acá. Luego de la línea verde, si desde la base hay 1, y desde la base a la línea azul, al eje x', hay 3, pues sencillamente de 1 a 3 hay 2, que ese 2 es este 2 que está acá, la distancia al cuadrado. Bueno, a mis estudiantes ese I les dio 204 por pulgadas a la 4. Bueno, fíjense que es con respecto al eje x', que es el eje neutro, ¿cierto? 204 pulgadas a la 4. Exacto, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos el momento de inercia de la sección transversal. Ahora sí ya podemos calcular los esfuerzos, o el esfuerzo normal máximo en el centro de la viga. Entonces el esfuerzo normal máximo, ya sabemos que hay 2, uno de tensión y uno de compresión. En la manera como está cargada mi viga, fíjese, si yo hiciera la curva de la viga, Sería primero la compresión. me quedaría en esta forma. ¿Dónde están los máximos esfuerzos de compresión? No, en la superficie. En la superficie acá. En la superficie superior, ¿no? Y los de tensión aquí en la parte de abajo, en la superficie inferior. Luego en mi sección transversal estoy hablando de que acá, lo que voy a poner rojo, acá están los máximos esfuerzos de compresión y acá, el otro punto en rojo, están los máximos esfuerzos en tensión.
Listo, calculémoslos. Bueno, entonces el esfuerzo normal máximo a tensión, vamos a colocarle aquí abajo, atención. Recuerde que ese es positivo, entonces es M por C sobre I. Como ya está calculado el I, entonces ya está calculado el M, ¿cierto? Ahí lo tenemos precisamente, el M son 600, entonces este M lo cambiamos por 600 kips por pulgada. 600 kips. Bueno, ese kips de una vez es por 10 a la 3 libras pulgada por el C. Entonces recordemos que el C es la distancia del eje neutro al punto más alejado. Ahora, ahí está nuestra sección transversal. Ahí está nuestro eje neutro, ¿cierto? Que es este azul. Bueno, que aquí le estoy pasando la línea amarilla, mejor dejémoslo con la línea azul. Este es nuestro eje neutro. ¿Cuál es el punto más alejado pero que queda en tensión? Dijimos que la parte de abajo, ¿cierto? O sea, ¿cuánto hay de la línea azul al punto rojo? 3 pulgadas. Entonces este C son 3 pulgadas sobre el I, que está calculado acá, y que son 204 pulgadas cúbicas. 4 pulgadas a la 4, perdón. Bueno, y esto a mis estudiantes les da 8,82 por 10 a la 3, o sea, KSI, kilo PSI. Y este es el esfuerzo máximo en tensión. El esfuerzo máximo en compresión, que recuerde que lo reconozco es por el signo negativo que se le coloca, igual, ¿no? El momento, que es 600 por 10 a la 3 libras por pulgada, por el C. Pero el C que tomamos, ¿cuál es? La distancia del eje neutro al punto más alejado y que queda en tensión. En este caso, este punto superior, ¿no? ¿Cuánta distancia es? 5. Entonces son 5 pulgadas, entonces acá por 5 pulgadas. Y sobre el I, que viene a ser el mismo I, ¿no? De la sección transversal, 204 pulgadas a la 4. Y esto a mis estudiantes les da 14,7 KSI. Y listo, ahí están hallados los máximos esfuerzos. Ah, bueno, perdón, aquí me faltó el menos, ¿no? Máximo esfuerzo de compresión, 14,7 KSI. Y están calculados los máximos esfuerzos